En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del ensayo en cortocircuito del transformador. Dijimos que se trataba de un cortocircuito controlado, por lo cual se aplicaba una tensión reducida al primario hasta que el secundario alcanzara el valor de la corriente nominal. Para esa condición tenemos una corriente nominal I sub 1 y una potencia absorbida por el transformador en cortocircuito. La potencia absorbida por el transformador corresponde a las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Pero, como el transformador se alimenta con una pequeña tensión, podemos considerar despreciables las pérdidas en el hierro, ya que ellas dependen de la tensión. Por lo tanto, las pérdidas en el cobre serían las que corresponden a la potencia absorbida por el transformador en cortocircuito. Estas pérdidas expresamos aquí, que se suman las del primario más las del secundario, y luego de una serie de demostraciones llegamos a la conclusión de que acá tenemos un término que nos interesa particularmente, al que llamamos resistencia reducida al primario. Y haciendo similares consideraciones, llegábamos a otro término que se llama resistencia reducida al secundario. También dijimos que un razonamiento similar se podía aplicar para las reactancias, obteniendo la fórmula de lo que llamamos reactancia reducida al primario y reactancia reducida al secundario. Mencionamos que estos términos iban a ser importantes para el circuito equivalente del transformador. Para el circuito equivalente del transformador reducido al primario consideramos lo siguiente: la resistencia reducida al primario y la reactancia reducida al primario. El circuito equivalente en vacío, donde aquí tenemos una corriente I sub 0, que se descompone en corriente de pérdidas y corriente magnetizante. Y una intensidad por aquí, que es la intensidad del secundario sobre K. Habíamos dicho que la suma de la intensidad del secundario sobre K más la intensidad de vacío era la intensidad del primario, y esto lo habíamos aplicado para trazar los diagramas en carga del transformador. Por aquí tenemos una tensión que es V sub 2 sobre K, ya que el circuito equivalente está referido al primario, y una ZL que es la impedancia de carga. Como la corriente de vacío es muy pequeña en comparación con la corriente nominal en carga, podemos anular esta parte del circuito y todo se reduce a lo siguiente: un circuito en el cual tenemos la resistencia reducida al primario y la reactancia reducida al primario, recorridas por una intensidad 1 igual a I2 sobre K. Aquí tenemos la tensión aplicada al primario, y V sub 2 sobre K es la tensión en bornes que alimenta a la carga. Aquí nuevamente tenemos las fórmulas de lo que es la resistencia y la reactancia reducidas al primario. El circuito equivalente del transformador reducido al secundario está conformado por resistencia y reactancia reducidas al secundario, cuyas fórmulas habíamos explicado en el ensayo en cortocircuito, y las tenemos por acá. La tensión aplicada en este caso es V sub 1 sobre K, porque estamos referidos al secundario. La tensión en bornes del secundario es V sub 2, y por aquí tenemos la impedancia de carga ZL. Este es el transformador reducido al secundario. Bueno amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Atención, porque llegó el momento tan anunciado. Ahora vamos a comenzar a explicar el diagrama de CAP, que es un diagrama que nos va a permitir estudiar diferentes parámetros del transformador en distintos estados de carga. Siempre me gusta referenciarme a quiénes fueron las personas, ¿no?, que enunciaron determinadas leyes o teoremas. En este caso de CAP yo no encontré absolutamente nada a nivel biográfico. Así que si alguno quiere contribuir en los comentarios, no estaría mal. Sinceramente no lo encontré, así que se los estoy debiendo. Lo que sí les voy a explicar es en qué consiste este diagrama. Vamos a comenzar con el circuito equivalente del transformador reducido al secundario. ¿Recuerdan? Teníamos la resistencia reducida al secundario y la reactancia reducida al secundario, cuyas fórmulas tenemos aquí. Luego una corriente I sub 2 que circula por el secundario. Y miren lo que tenemos: el secundario en cortocircuito, o sea,
Tomamos el circuito equivalente, ¿verdad? Que siempre nos va a facilitar los cálculos y lo ponemos en cortocircuito. En tales condiciones, la tensión en bornes va a ser igual a 0. ¿Por qué? Y bueno, porque en un cortocircuito no hay tensión. Fíjese que están uniendo dos polos y para que haya tensión tiene que haber una diferencia de potencial. Y si los dos polos están unidos mediante un conductor, dicha diferencia de potencial no existe. Así que es muy importante esto, que en cortocircuito, en cualquier cortocircuito, en el del transformador o en el de un toma corriente de su casa, donde sea, cuando se produce el corto, la tensión en bornes es igual a 0. Entonces uno se pregunta, ¿y esta tensión que está acá? Esta tensión que está aquí, que se ha generado en el secundario, entonces, ¿para qué es? Porque la carga no se está utilizando, ya que no hay ninguna carga y además tenemos el transformador en corto, ¿verdad? Ojo, ¿se acuerdan? El corto controlado, donde llevábamos la intensidad del secundario a la corriente nominal, aplicando una tensión reducida en el primario, ¿verdad? Una tensión a través de una fuente variable. Bueno, en ese corto controlado, acá tendría que haber una tensión, pero resulta que si yo pongo un voltímetro acá, obviamente me va a dar 0. Entonces, ¿dónde se fue la tensión que se generó en el secundario? Bien, en estas condiciones de cortocircuito, la tensión que se genera en el secundario se destina 100% a cubrir las caídas de tensión internas en el transformador. ¿Y cuáles son las caídas de tensión internas? Y son las caídas en la resistencia reducida al secundario y en la reactancia reducida al secundario. Aquí se producen las caídas de tensión. ¿Cómo obtenemos esas caídas de tensión? Multiplicando I sub 2 por la resistencia y la reactancia respectivamente. Y ya vamos trazando lo que llamamos el triángulo de Kapp, que va a ser el inicio del diagrama. Fíjense ustedes. Resistencia reducida al secundario por I2 es la caída aquí. Reactancia reducida al secundario por I2 es la caída en la reactancia. Bien, forman un ángulo de 90 grados, como ya sabemos. Tomamos como referencia ¿a quién? A la intensidad de corriente I sub 2. Entonces la caída por resistencia va a estar en fase y la caída por reactancia va a estar a 90 grados. Bien. La resultante de estas dos, o sea, si nosotros sumamos vectorialmente RS por I2 más XS por I2, ¿qué me va a dar? Y me va a dar B'1 sobre K, que es la tensión que yo tengo aquí, ¿no? Esta tensión, ¿verdad? Que se destina pura y exclusivamente a las caídas de tensión internas. ¿Bien? Bueno, si yo ya calculé el circuito equivalente reducido al secundario, esto es fácil de calcular, esto también, así que acá es solo trazar la hipotenusa. Pero este angulillo que está acá, phi de cortocircuito, lo podemos despejar de la siguiente manera. El coseno de phi de cortocircuito es la potencia de cortocircuito sobre B'1 sobre K por I2. Fíjense, habíamos dicho que si despreciamos las pérdidas, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, ¿verdad? O sea que yo perfectamente puedo tomar como potencia de cortocircuito la potencia medida por el batímetro conectado al primario, despreciando las pérdidas. Siempre aproximamos, ¿no? Bueno. Sobre la tensión con la que estamos trabajando, que es B'1 sobre K, por la intensidad del secundario, que es donde estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, si hacemos estas operaciones, llegamos a esta conclusión, a esta fórmula. Coseno phi de cortocircuito es igual potencia de cortocircuito por K sobre B'1 por I2. Ahí tienen ustedes cómo calcular el coseno y por ende de ahí, bueno, pueden sacar el ángulo que necesiten, ¿no? Vamos a sombrear esto. Ahí está, perfecto. Entonces, amigos, así es como llegamos nosotros al triángulo de Kapp. Bien, amigos, llegó la hora de trazar el diagrama de Kapp. Así que vamos a ir por partes muy despacito para que ustedes vean bien cómo se traza el diagrama y qué datos se pueden sacar de él. Todo comienza con el triángulo de Kapp, que recién explicamos cómo se llegaba a este triángulo, ¿verdad? Bien, este es el triángulo de Kapp.
Ahora vamos a necesitar un útil de geometría que se llama compás o transportador. Creo que en algunos países le dicen transportador, aquí le decimos compás. Es para trazar arcos, circunferencias, trasladar segmentos, ese tipo de cosas. A eso me refiero. Entonces, con ese compás o transportador, haciendo centro en O, vamos a marcar acá, haciendo centro en el punto O y tomando como radio V1 sobre K, atención, no es V'1 sobre K, es la tensión nominal del primario, V1 sobre la relación de transformación K, ese es el radio, haciendo centro en O, trazamos el primer arco del diagrama. ¿De acuerdo? Luego, con el mismo radio, V1 sobre K, pero haciendo centro en B, trazamos el segundo arco. Y esos dos arcos son fundamentales y son el inicio del diagrama de K. Una vez trazados los dos arcos correspondientes del diagrama de K, vamos a representar la situación de cortocircuito en el secundario. Para esto vamos a trazar una paralela al vector intensidad pasando por el punto B. O sea que sería esta línea paralela al vector intensidad que tenemos aquí. Y ahí vamos a representar el valor de la intensidad de cortocircuito, que es igual en este caso a la intensidad nominal del secundario, porque en el ensayo en cortocircuito nos habíamos impuesto esa condición, llevar la I de cortocircuito como máximo el valor nominal de la corriente. Bien, entonces esto es I de cortocircuito. Luego determinamos el ángulo φ de cortocircuito, que hemos explicado oportunamente cómo se determina su valor. Y formando con la intensidad este ángulo φ de cortocircuito, trazamos un vector desde el punto B hasta el punto de corte con el primer arco. Ese vector va a ser la tensión en el secundario. En este caso, como estamos en cortocircuito, dicha tensión corresponde a B'1 sobre K y se destina exclusivamente a cubrir las caídas internas según habíamos visto. Si prolongamos este vector hasta el segundo arco, entonces vamos a tener aquí otro segmento comprendido entre arcos, entre los puntos D y E, que va a ser la caída de tensión justamente interna en el secundario del transformador. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esa caída interna también es este vector y también es la hipotenusa del triángulo. Sí, en el caso particular de cortocircuito, efectivamente así es. Pero además hay otra cosa a tener en cuenta, y es que estos dos arcos en ningún otro momento van a estar más distanciados que cuando tenemos el transformador en cortocircuito. Fíjense que hacia aquí tienden a acercarse y hacia aquí arriba también tienden a acercarse. Por lo tanto, es en este momento cuando se produce la máxima caída interna en el secundario. Es decir, este momento en el cual el transformador se encuentra con el secundario en cortocircuito. ¿Sí? Bien. Luego, todos los segmentos comprendidos entre el punto B y el primer arco van a ser la tensión en bornes del secundario. Aquí, por ejemplo, el segmento BD es la tensión en bornes del secundario para cortocircuito, pero para cualquier otro estado de carga, o sea, cuando cambia el valor de este ángulo, siempre la distancia entre el punto B y el primer arco nos va a dar la tensión en bornes del secundario. Y la distancia entre arcos siempre nos va a dar la caída de tensión interna para diferentes valores de ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente del secundario. Entonces veamos lo siguiente. Estas expresiones que tenemos aquí. Si nosotros a la tensión disponible nominal en el secundario V1 sobre K le restamos V'1 sobre K, que son las caídas internas, obviamente nos va a dar la tensión en el secundario, ¿verdad? Tensión en el secundario es igual tensión disponible, o si ustedes quieren llamarle fuerza electromotriz en el secundario, menos las caídas internas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si a la tensión disponible en el secundario le restamos la caída de tensión en bornes, vamos a tener ni más ni menos que la caída total interna del transformador, a la que llamamos E minúscula, que la tenemos acá. ¿Esto por qué? Y bueno, porque todo este segmento desde B hasta E, ¿qué es?
es V1 sobre K, que es la tensión disponible o FEM en el secundario, vamos a decir, la tensión de la que yo dispongo en bornes del secundario. Y el segmento comprendido entre el punto B y el primer arco, aquí, esto sería V sub 2. Entonces, si a V sub 1 sobre K le resto V sub 2, ¿qué me queda? La caída interna. Por eso, la distancia entre los arcos corresponderá siempre a la caída interna total en el secundario. ¿De acuerdo? Eso hay que tomarlo en cuenta. Todos los segmentos comprendidos entre el punto B y el arco 1, o sea, por ejemplo como el BD, en este caso, o puede ser aquí otro segmento, este que está aquí, vamos a marcarlo, pongamos acá, este segmento, o este otro segmento, o este otro segmento. Todos los segmentos comprendidos entre B y el arco 1, tales como el BD, corresponderán a la tensión en bornes del secundario para diferentes estados de carga. Bien, otro dato que podemos tomar del diagrama de K. El ángulo de desfasaje entre I1 y 2 se tomará siempre con referencia a la paralela a I2 que pasa por el punto B. Estamos hablando de esta línea paralela de aquí. ¿Paralela a quién? A I2 que pasa por el punto B. Siempre esta va a ser la referencia para medir el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión del secundario. Todo esto lo obtenemos a partir del diagrama de CAP. Vamos a representar ahora una condición de carga resistiva en el secundario en el diagrama de CAP. Como ya sabemos, en esta línea paralela a la intensidad que pasa por el punto B, vamos a representar la intensidad de corriente, I sub 2, I sub 2. Y obviamente, al tratarse de una carga resistiva, I sub 2 y V sub 2, tensión en el secundario, van a estar en fase. El vector comprendido entre B y el punto de corte con el primer arco del diagrama será la tensión en bornes V sub 2. Y la distancia entre arcos será la caída total interna E. Vamos a ver ahora el caso de una carga inductiva en el secundario. Trazamos la intensidad de corriente en el secundario en la línea paralela al eje de la corriente que pasa por el punto B. Determinamos el ángulo de desfasaje phi sub 2, el ángulo de desfasaje en carga para esta situación puntual, tomando como apertura ese ángulo y partiendo del punto B, trazamos el vector V sub 2 que va a estar comprendido entre el punto B y el punto de corte con el primer arco. Y la distancia entre los dos arcos de CAP será, como siempre, la caída de tensión interna para esta condición de carga en particular.